Mesa. A esta su casa, al Senado de la República. Espero decir bien los nombres. Para nosotros es un poco complicado. Søren Gabe Jensen, presidente del Parlamento danés, bienvenido. Excelentísimo señor Kim Jong-un Christensen, embajador plenipotenciario del Reino de Dinamarca en México. Leif Lahn Jensen, primer vicepresidente del Parlamento danés del Reino de Dinamarca. Honorable señora Karina Edsvold, segunda vicepresidenta del Parlamento de Dinamarca, del Reino de Dinamarca. Honorable Lars Christian Brask, cuarto vicepresidente del Parlamento del Reino de Dinamarca. Señora Karen Mari Jensen, directora del Comité Ejecutivo del Parlamento del Reino de Dinamarca, bienvenidos todos. Jens Stoltenberg Sunego, subdirector del Comité Ejecutivo del Parlamento del Reino de Dinamarca. Magnus Hjalt Brune, asesor de la dirección del Comité Ejecutivo del mismo Parlamento. Señora Britt Togesson, asesora de protocolo de la dirección del Comité Ejecutivo del Parlamento. Jeppe Jellencruz Fogman, jefe de misión adjunto de la Embajada del Reino de Dinamarca, y Mats Kununsen, consejero del sector energético. Debo decir con toda franqueza que estoy impresionado de la alta comisión que el Reino de Dinamarca ha enviado a platicar con nosotros. Lo valoramos profundamente. Es para nosotros siempre motivo de orgullo recibir a representaciones de otros pueblos y gobiernos del mundo, y en este caso del Reino de Dinamarca es particularmente importante. Nos acompaña mi compañero y amigo el senador Alejandro Murat, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, y haría un par de comentarios. Desde la llegada del presidente Donald Trump a el gobierno de los Estados Unidos, pareciera que las reglas cambian de manera dramática. Nosotros mantenemos desde 1994 un acuerdo comercial muy importante con Estados Unidos, Canadá y México, que ha generado muchos cambios y que tuvo o ha tenido un impacto positivo en el desarrollo económico de las tres naciones. Sin embargo, con la llegada del presidente Trump, todo indica, más allá del relato que él hace, del discurso que presenta, de legítima preocupación sobre el consumo de drogas. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas del mundo. Es un problema de salud pública muy grande que ellos tendrían que resolver en primer lugar dentro de su territorio, porque yo les digo que no creo que el pueblo estadounidense compre la droga por Amazon. Creo que le llega a través de grupos de distribución de droga en el propio territorio estadounidense, y me parece que, así como ha planteado que no compartimos que el problema de migración es un problema de seguridad nacional, o sea, es lamentable que en pleno siglo XXI haya todavía racismo y haya todavía gente que piense que por su color de piel es superior a otra, y mucho más grave que se haga una política de Estado y que se persiga la migración como si de criminalidad se tratara. Nuestro pueblo tiene varias decenas de millones de personas que en situaciones muy difíciles en el país tuvieron que salir para poder comer 3 veces al día, y ya han hecho allá su vida, sus hijos, su descendencia, aportan miles de millones de dólares a Estados Unidos y son perseguidos como si delincuentes se tratara, cuando hace décadas que no hacen una amnistía migratoria, que me parece que sería lo conducente en un país de migrantes. En fin, estamos en una situación delicada porque con el tema aparentemente o en parte cierto del narcotráfico y la migración, en realidad todo indicaría que el presidente Donald Trump lo que quisiera es volver a la situación de proteccionismo económico, de cambiar las reglas del intercambio comercial existente en este momento en el mundo, y eso implica pues retos muy grandes. Apostar a la multipolaridad, esto es, tener relaciones comerciales con la diversidad del mundo, y no nosotros tenemos 90% de nuestra relación comercial con Estados Unidos. Entonces nos plantea retos importantes, y nosotros estamos en el camino de
recuperar lo que en algún momento habíamos hecho, producir nuestros alimentos, producir fundamentalmente lo que requerimos, sin que esto implique una autarquía y que nos vamos a cerrar a la relación económica con los pueblos y países del mundo. Y además somos particularmente solidarios con Dinamarca, porque con el reino de Dinamarca, porque ya estaban pensando el presidente Trump que estaba en venta a Groenlandia. Piensan que todo es comprable. Nosotros ya vivimos en el siglo XIX una situación dramática en ese sentido. Cuando nos dicen que nos van a ayudar, le decimos, no, esas ayudas ya las conocemos. La última vez que nos ayudaron nos robaron 60% del territorio. Entonces nosotros estamos convencidos de una relación de respeto, de una relación de coordinación, de comunicación, de intercambio, pero de ninguna manera de cesión de 1 milímetro siquiera de nuestra soberanía y nuestra independencia. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por cierto, la primera mujer que encabezara el país en 200 años, nos habíamos tardado, ha hecho un manejo impresionantemente firme, eficiente. Sin embargo, todo indica que el gobierno de Estados Unidos tiene otra cosa en mente y otro rumbo en las relaciones con nuestro país y con los pueblos del mundo. Entonces, más que nunca son bienvenidos, siempre lo serán, pero en esta condición, en este contexto, la relación entre nuestros países toma una relevancia aún mayor. Entonces, reitero la bienvenida, nuestro contento de que estén aquí y esta es su casa. Thank you very much. Muchísimas gracias, Su Excelencia. Es un honor para esta delegación danesa reunirnos con ustedes. Sí, señor Fernández Noroña, y también presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, senador Murat. Es nuestra primera reunión oficial el día de hoy. Nos sentimos muy honrados que hayan ustedes tomado el tiempo para reunirse con la delegación del Reino de Dinamarca. No es la primera vez que vengo a México. He estado aquí hace unos 20 años, estuve aquí. Estoy tan impresionado por lo que hemos visto. El desarrollo es extraordinario, lo que ha sucedido en las últimas 2 décadas aquí en México. Altamente apreciamos la relación tan estrecha, tan cercana entre México y Dinamarca. Tenemos una alianza, un acuerdo de alianza estratégica muy importante, áreas como agricultura, empresas, comercios, negocios, transición verde, también la protección del medio ambiente, tratamiento de agua y todos esos asuntos que realmente están en nuestra agenda entre las dos naciones. Me he sentido muy honrado porque nos pidió que contribuyéramos a la celebración de 200 años del Senado mexicano. Eso lo hicimos, esta contribución lo hicimos a nombre del Parlamento danés, y también es una muestra que nos dice que aunque tenemos ya también otras cosas que hemos hecho, pero también entre nuestros parlamentos y nuestros vínculos en intercambios comerciales entre el pueblo mexicano y el pueblo danés de mi país. Ahora bien, en los próximos días tendremos reuniones en relación con la transición, energía verde, cambio climático, alimentos, agricultura, el sector de la salud también, y nos sentimos muy honrados de que hemos sido tan bien recibidos aquí en México. Con nuestros propios ojos, quiero decir, hemos visto lo que ha sucedido en México en las últimas décadas. Ahora bien, Su Excelencia, usted menciona los cambios en Estados Unidos a través del presidente Trump, y por supuesto nosotros también estamos inquietos, preocupados como ustedes, puesto que sé que mañana, si me lo permite decir, esto es un día muy importante en todo el mundo, pero todos estamos viendo con cierta ansiedad y angustia el día de mañana. Incluso en Europa tenemos miedo a las tarifas, tememos a los aranceles por parte de Estados Unidos, todos los productos que van de nuestros países. Esperamos que no sea 25%, aunque obviamente esto tiene un impacto en México, en el pueblo mexicano tiene un impacto, pero también tiene un impacto en los pueblos europeos. Si es que se nos están cobrando la entrada de todos los productos europeos a Estados Unidos, no sé qué libros estén leyendo en Estados Unidos, pero la
inflación no se va a reducir si se impone este impuesto a todos los productos que están llegando a Estados Unidos. Por el contrario, la inflación aumentará incluso más en Estados Unidos, pero eso no nos toca a nosotros decidirlo, es una decisión tomada por Estados Unidos. Ahora bien, en relación con Groenlandia, tiene usted mucha razón, Su Excelencia, muchísima razón. Es decir, en Groenlandia dicen que lo quieren comprar, es lo que dicen, pero Groenlandia no está en venta, ¿eh? Groenlandia puede pedir su independencia y tendrá su independencia, pero Dinamarca no, en 1.000.000 de años no va a vender a Groenlandia, en 1.000.000 de años. Y le puedo decir que sí allí tenemos una relación militar, pero allí tienen a ellos acceso a Groenlandia por tierra, por aire y también por mar. Si quieren tener más bases militares en Groenlandia, pueden hacerlo, pero Groenlandia no está en venta. Muy bien, pienso entonces que todos estamos aquí deteniendo el respiro en las próximas 24 horas para ver qué sucederá el día de mañana, porque podría ser, es decir, de hecho ya es un nuevo orden mundial. Estamos esperando, mañana podría ser incluso más difícil para todos nosotros. Entonces, muchas gracias, Su Excelencia, por compartir sus inquietudes, sus preocupaciones sobre este asunto, porque también esto es algo que está muy en la agenda danesa, de mi país, por supuesto, y de toda Europa, por supuesto. Ahora bien, sí, pienso que aquí me detengo y una vez más, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias. En este tan alto nivel, nos sentimos muy impresionados por el alto nivel de su delegación aquí en México. Estamos esperando con mucho gusto las deliberaciones, como le dije a mis colegas, que interrumpan ellos, que participen en nuestra conversación el día de hoy. Sí, la reunión que realmente queremos utilizar el tiempo de buena manera, por tanto, nos queremos ver iluminados cuando terminemos esta reunión con todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien. No, muchas gracias, que van a salir iluminados, hombre. Seguramente tienen una experiencia política extraordinaria, pero creo que el intercambio será muy importante. Agradezco mucho la franqueza y la claridad de la intervención, porque creo que en ese tono es que debemos tener el intercambio. Yo obvié, se me pasó una cosa que quiero compartir antes de comentar 3 o 4 cosas más, y que mi compañero presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores también haga su intervención. El próximo 1 de junio, nosotros estamos en un momento muy importante, en un momento de gran politización de nuestro pueblo, de cambios relevantísimos, y uno de ellos, yo lo digo sin arrogancia, creo que estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad, es la elección de todas las personas juzgadoras. No hay ningún país del mundo que haga por voto, que elija por voto universal, secreto y directo a todo su poder judicial. Nosotros lo vamos a hacer el 1 de junio, hemos tenido que superar dificultades muy grandes, pero esa es una experiencia importante. Si quieren, está abierto en este momento el registro para la observación el día de la elección, y serán bienvenidas todas las personas que tengan interés en este proceso, que es inédito, histórico, y que ha tenido que remontar dificultades muy fuertes. Sobre los temas del medio ambiente, justamente, no solo está planteándose, yo me temo que el peor escenario se presentará, y que los aranceles serán del 25%, y que habrá una sacudida a la economía mundial, porque para nosotros este tratado es desde 1994, y los aranceles rompen con la esencia del tratado, y por lo tanto rompen toda la relación comercial, que no se circunscribirá a nuestro país, sino, como bien aquí se ha dicho, tendrá un impacto general. No, iba a contar una anécdota, pero no lo haré. Pues sí, todo el mundo está... No lo haré. Pero dentro de las decisiones del presidente Trump se salió del Acuerdo de París a propósito del medio ambiente. Ha decidido que va a volver al petróleo como la energía fundamental, aunque yo creo también que el mundo, es mi impresión, de aquí al 2050 seguirá moviéndose con petróleo fundamentalmente, y
combustible que tiene para la transición es el gas, que también es derivado del petróleo. Yo creo que esta situación de crisis general que se va a dar nos tiene que llevar a reflexionar sobre la necesidad de un cambio del camino económico del mundo, porque todo esto, el deterioro del medio ambiente, el empobrecimiento, la desigualdad, las guerras, el racismo, el clasismo, son manifestaciones, a mí me parece, del sistema económico dominante, que ahora sí que, como lo decía Carlos Marx, el capital destruye a sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y el planeta. Entonces, creo que tenemos que ir construyendo otro camino, donde logremos que ningún ser humano sufra por carencias económicas, donde se respete la dignidad del ser humano y la vida en el planeta, y donde se construyan condiciones de verdadera equidad, de verdadera igualdad social, ahora sí, como decía Rosa Luxemburgo, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y me parece que, reitero, esta situación de sacudida que el nuevo gobierno de Estados Unidos está generando obliga a replantearse cosas de fondo mucho más profundas. Desde mi punto de vista, me llama la atención, y con eso cierro, la absoluta disposición del Reino de Dinamarca en la relación con el gobierno de Estados Unidos. Esta declaración es poderosísima, que seguro los medios nacionales tergiversarán, es su costumbre, donde plantean que inclusive pueden tener un acuerdo de más número de bases militares, que es una demostración de voluntad y de cooperación absoluta. Nosotros hemos planteado, no bases militares de acá ni una, pero lo digo sin ninguna arrogancia, pero sí estamos de acuerdo en la coordinación y no sencillo por la fuerza, para decirlo de manera, usando un eufemismo, del actual gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues sí, nuestra relación y con el Congreso del Reino de Dinamarca, por supuesto que tener un mayor acercamiento, una mayor comunicación con la Unión Europea en su conjunto, bueno, la propia manera en que se está enfrentando la crisis con Ucrania. Yo he sostenido que la guerra era de Estados Unidos con Rusia y no con Ucrania, y la manera en que fue tratado el presidente Zelensky la semana pasada, yo creo que ha desnudado el fondo de la relación y de las cosas, y la Unión Europea en su conjunto tiene ahí un reto mayúsculo para encontrar una solución al problema. Pero bueno, ya me metí en algunos asuntos espinosos. Adelante, compañero y amigo. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, antes que nada quiero darles la bienvenida. Es sin duda un honor para este Senado poder recibir a esta comisión parlamentaria tan relevante. Por supuesto, empezando por el honorable señor Søren Gade Jensen, el presidente del Parlamento del Reino de Dinamarca, y esta distinguida delegación de miembros del Parlamento. Por supuesto, al señor embajador, con quien tengo una relación y hemos podido avanzar en temas de interés común. Siempre es bueno pues hablar de la cooperación multilateral y la diplomacia parlamentaria, que me parece que hoy deben de jugar un papel todavía mucho más importante ante esta pues posible cambio de paradigma a nivel mundial, que es lo que estamos viendo pues ahora que Estados Unidos está tomando posiciones pues distintas a lo que había tomado anteriormente. Y en ese sentido, bueno, pues siempre el diálogo en temas específicos de interés común debe de pues unirnos como países. Empezando por el tema económico, tenemos de reconocer que pues ya el comercio bilateral entre Dinamarca y México pues supera los 780 millones de dólares, y tenemos más de 200 empresas aquí representadas en México, ¿no?, en temas fundamentales como la farmacéutica, la manufactura, la energía renovable y las tecnologías médicas. Y bueno, lo comento porque viene ya el acuerdo global entre la Unión Europea y México, y me parece que aun cuando va a tomar tiempo el proceso parlamentario,
tanto en el Parlamento Europeo como en México. Ya lo decía el presidente del Senado, me parece que hoy ante este nuevo cambio de paradigma, pues tenemos que empezar a trabajar en nuevos bloques económicos. Yo les diría que de la experiencia que tuve, estuve en enero en Europa y tuve una buena gira. Una de las cosas que pude recabar es que es importante tener algún esquema que permita que las empresas mexicanas, por ejemplo, entiendan mejor los procesos regulatorios que tiene la Unión Europea para poder, y también a nivel nacional, en el caso específico de Dinamarca, para que podamos realmente, beneficiarnos de este nuevo acuerdo que pueda surgir entre la Unión Europea y México, y por supuesto el que existe actualmente. Nosotros estamos acostumbrados, y me parece que es la realidad mundial, lo quiero decir, yo creo que durante ya varias décadas, pues varios países, y me parece que no es una excepción México y posiblemente la Unión Europea, pues esa dependencia del mercado americano, ¿no? Es fácil hacer negocios y comercio en Estados Unidos, y bueno, pues en el caso mexicano, para muchos exportadores, pues es más fácil seguir haciendo negocio en Europa que irse a hacer negocios a Europa por los retos, o así me lo transmitieron regulatorios. Entonces me parece que yendo hacia adelante sería fabuloso poderlo construir. En el caso de Dinamarca, pues hacer algo similar, si es que fuese el caso. Aquí el embajador nos puede orientar mucho mejor. Me parece que hay un desafío global importante, que es el fenómeno de la migración. No es una crisis el tema migratorio. Tenemos que entender que a medida que hay avances en tecnologías de todos los tipos, ¿no? Inteligencia artificial o en temas de energías renovables, la brecha de ingresos se sigue haciendo mayor, y especialmente con ciertos países. Y me parece que ahí debemos de verlo como una oportunidad para que la migración se vuelva en un gran motor de crecimiento de nuestros países, y no como un espacio en donde rechazarlo y hacerlo a un lado, porque lo único que va a generar son más problemas. Lo digo porque México es el único país en donde están los cuatro fenómenos de la migración: origen, destino, retorno y tránsito. Entonces, en México nosotros, y sé que van a visitar pronto Oaxaca, lo cual me entusiasma. Yo fui gobernador del estado de Oaxaca. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum está generando uno de los polos logísticos que me parece más importantes a nivel global. Une los dos océanos, así que ahí tenemos un puente natural para poder desde Veracruz, el estado de Veracruz, Coatzacoalcos, unir a la Unión Europea, pero del lado de Salina Cruz, que es el estado de Oaxaca, unir a Asia y seguir con nuestros tratados. México es uno de los países más abiertos del mundo, y lo que queremos es que llegue inversión directa para mover productos a cualquier parte del mundo con beneficios comerciales, fiscales y por supuesto regulatorios. Así que si visitan Oaxaca y quieren visitar el corredor interoceánico, creo que sería una gran oportunidad que lo puedan evaluar. ¿Y por qué lo digo? Porque para el fenómeno migratorio también este espacio generará empleos. Quiero decirles que el plan de negocios proyecta que en los próximos 15 a 20 años esa zona del país representa el 7% del Producto Interno Bruto, lo cual pues debe ser un espacio también para generar desarrollo y empleo, no solamente para el sur de México, sino para Centroamérica y Sudamérica, porque muchos de los movimientos migratorios se están dando por esa razón. En el tema del medio ambiente estoy claro de que Dinamarca es líder y estamos sin duda abiertos a poder seguir trabajando. La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una agenda muy
intensa para poder emigrar a la electromovilidad y, por supuesto, ampliar la producción de energías renovables, aparte de las fósiles que tenemos, pero ya con una preponderancia en las energías renovables. Y por último, pues la cultura, que siempre es el mejor, como dicen, poder suave para poder consolidar la diplomacia. Yo espero que ahora que visiten Oaxaca, con un buen mezcal se consolide mucho más. Somos un país diverso, la diversidad es la fortaleza de México. Oaxaca tiene 16 pueblos originarios, 122 dialectos y 16 lenguas. Entonces imaginarán la gran diversidad, y es el estado con mayor número de plantas endémicas. Entonces a nivel medioambiental pues también hay una gran diversidad. Y me parece que ahí podemos seguir consolidando los puentes que unan a Dinamarca y a México, y seguir transformándonos para ser socios confiables y socios que sigan consolidando su relación. No quiero ahondar más, pero pues sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por lo que ha dicho. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes cuando hablan del comercio y la importancia del comercio. Obviamente Dinamarca es un país pequeño, pero muy abierto. Estamos en riesgo porque, bueno, nosotros tenemos comercio con otros países, por eso entramos en la Unión Europea, porque creemos en el libre comercio, no creemos en aranceles ni impuestos. He sido miembro del Parlamento Europeo desde antes de tener este puesto de ahora. Fui presidente, por ejemplo, de la delegación parlamentaria de la Unión Europea a India, y viajé y hablé sobre el acuerdo de libre comercio que está ahora sobre la mesa, como el acuerdo con México. Estoy cierto de que lo que ha sucedido en Estados Unidos se asegurará que nosotros aceleremos las negociaciones con la India y, por supuesto, también con México. Tenemos que acelerar para mejorar Europa, Dinamarca y México, y para cuando tengamos más acuerdos también sobre libre comercio. De eso se trata, eso es lo que ha hecho que nuestro país sea un país rico. Ahora bien, por supuesto, estamos muy impresionados sobre los planes en Oaxaca. Estamos esperando con mucho gusto poder ver más mañana que visitemos para conectar dos océanos. Es una tarea grandiosa, pero al ver el mapa puedo ver los beneficios también de hacer este tipo de proyecto. Estoy cierto de cuando usted predice que su Producto Interno Bruto aumentará 7%, eso podría ser posible porque será también un crecimiento muy importante para los productos, para poder utilizar ese canal. Muy bien. Ahora, cuando vemos... bueno, les agradezco muchos por informarnos lo que estará pasando el 1 de junio, que usted nos acaba de informar. Y esto es una tarea enorme democrática, votar por los jueces y todo el sistema judicial en nuestro país. Entonces, ellos son nombrados y pueden solicitar. Esto es una gran tradición, lo que ustedes están empezando. Seguiremos de cerca lo que sucede el 1 de junio. Sé que han tenido que cubrir un espacio y han tenido una travesía muy larga para tomar esta decisión. Solo para reflexionar un segundo sobre este acuerdo de Estados Unidos sobre base militar. El acuerdo se hizo en 1951, en la primavera. Es un acuerdo muy antiguo, nada ha cambiado desde el 51 en relación con este acuerdo. Si Estados Unidos quiere una nueva base militar, puede discutirlo con el gobierno danés y lo tendrán, y pueden entonces seguir cumpliendo con el acuerdo desde 1951. Por lo demás, quisiera aquí cederle la palabra a mis colegas. Si alguien quisiera hacer uso de la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. 2 preguntas, quizá 3. En primer lugar, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por estar aquí como nuestros anfitriones, por abrir su maravilloso país. Hemos disfrutado de un viaje privado este fin de semana y hemos disfrutado mucho la hospitalidad y los servicios que hemos tenido. Han sido tremendos. Muchísimas gracias. Ahora bien,
Sobre la cooperación, es decir, el potencial agrícola en energía verde, escuchamos mucho en Dinamarca sobre el potencial en México. ¿Podrían ustedes elaborar al respecto? Y también soy vicepresidente de nuestra Comisión de Relaciones Exteriores en Dinamarca. Y para nosotros, sé que bueno, está algo lejano de ustedes, pero Ucrania literalmente está dentro de nuestro jardín trasero. Por tanto, para nosotros sería interesante saber cómo lo ven ustedes a una distancia. ¿Importa? Es decir, ¿tiene algún tiempo en su agenda la situación que se está dando en la parte oriental de Europa a través de la colaboración en la energía verde, por ejemplo? Y energía verde, sí. Y la agricultura, esas dos cosas. Y también la situación de Ucrania. Y una tercera pregunta, si me lo permiten, sobre la cuestión migratoria. Ustedes lo mencionan como un potencial, pero si se cierran las fronteras en el norte de México y ustedes de pronto tienen tantos influjos del sur de América Latina, ¿México puede enfrentar esto? ¿Puede lidiar con esto? ¿O será un problema al final? Porque en Europa también experimentamos muchos flujos migratorios y bueno, afortunadamente por ahora tenemos suficientes empleos, pero si continúan así estos flujos no será el caso. Gracias. Pues muy importantes los cuestionamientos. Bueno, primero, ahora que Oaxaca es una fiesta, digo yo, es un pueblo extraordinario, una diversidad, sus artesanías, su cocina, y nuestro pueblo, particularmente el de Oaxaca, además de muy trabajador, tiene una enorme experiencia en el servicio, hay mucha gentileza. Es un pueblo con carácter, pero en el servicio es un pueblo de mucha gentileza, mucha servicialidad. Van a disfrutar mucho. Acaba de tener un acuerdo la compañera presidenta sobre el tema del agua, a propósito de la agricultura. Yo no sabía, uno es ignorante en cualquier cantidad de cosas, que donde más se utiliza agua es en la agricultura. Y para nosotros es un problema fuerte, porque los cuerpos de agua se han venido secando, los ríos contaminando, el crecimiento de las ciudades, la necesidad del abasto de agua. Entonces es un problema fuerte en nuestro país y yo creo que para la humanidad. Y se ha planteado todo un plan de tecnificación, sobre todo en materia agrícola, para hacer un mayor aprovechamiento. Seguro ustedes tienen experiencia en eso y eso nos puede ser de muchísima utilidad, ese intercambio, tecnología comercial, desarrollo, porque además en algún momento, en esencia, fuimos autosuficientes en materia alimentaria y luego con las políticas neoliberales se destruyó la planta productiva del campo y la ciudad y empezamos a depender en muchos temas de la alimentación, que me parece delicadísimo. Entonces, hay la preocupación, la compañera presidenta es una compañera especialista además en temas ambientales, es su tema, ha generado proyectos antes de llegar a la presidencia de generación de energía con basura orgánica, o sea, es una mujer que ha trabajado, bueno, su tesis de ingeniería creo que fue, inicialmente es sobre estufas que pudieran cambiar el consumo de leña con otro tipo de mejoría para las concebidas de la gente. En fin, que en materia de energía y en materia de medio ambiente no solo es su preocupación, sino es su especialidad y allá habrá muchísima posibilidad de intercambio. En el caso de Ucrania, somos un parlamento y aunque nuestro movimiento tiene una amplísima mayoría, pues tenemos una diversidad de visiones. Yo entonces diría que es mi visión, no es la visión dominante. Yo soy presidente del Senado, tendría que ser más cauto, pero no es la manera en que me conduzco regularmente. Entonces diré lo que yo pienso, que es que la guerra ha sido de Estados Unidos con Rusia, usando a Ucrania como parapeto, y que hoy Ucrania está en una situación muy delicada. Lo que le dijo el presidente Trump es durísimo. Esto de que más de 2 semanas no habrían durado, el hecho de que no quiere seguirle metiendo recursos a la guerra con Rusia, el que
como se comportan los países imperiales, pues van sobre los recursos de Ucrania, recursos naturales. Es una situación muy delicada y creo que la Unión Europea queda en una condición muy difícil porque apoyó todo el esfuerzo bélico del lado de Ucrania, no calificar el tema, y ahora está pues en la misma condición que Zelensky, diría yo, guardando proporciones. Entonces, ¿cómo encontrar una salida? O sea, la paz debe ser el objetivo, porque, a ver, nuestro país tiene una tradición diplomática de búsqueda siempre de soluciones pacíficas a través del diálogo, a través del respeto a la soberanía de los pueblos, a través del respeto a las naciones y a los pueblos del mundo. Yo les diría que en mi caso personal, cuando era diputado, solo por haber ido, la Cámara de Diputados tiene grupos de amistad con más de 100 países del mundo, y solo por haber ido a la instalación del grupo de amistad con Rusia, yo ni siquiera era parte del grupo, ya estaban pidiendo que me retiraran la visa con Estados Unidos, porque además aquí hubo, sobre todo un sector de la derecha de nuestro Parlamento, se fue a apoyar la posición de Ucrania. Nuestro gobierno fue mucho más equilibrado en plantear que no está de acuerdo en la invasión de Rusia hacia Ucrania, que debería haber una solución pacífica y que ese era el camino a resolver el tema. Yo creo que pues que es un tema muy delicado. Y sobre la migración, efectivamente, nosotros no estamos en la posición de cerrar ni la frontera sur ni la frontera norte, aunque nos hemos hecho cargo de la responsabilidad. Como decía el senador Murat, somos país que genera migración, que recibe migración, que es tránsito y que retornan migrantes a nuestra patria, se dan prácticamente todas las condiciones. Y desde el compañero presidente López Obrador, él insistió, tanto con el gobierno de Estados Unidos como en la ONU mismo, que se desarrollaran algunos programas sociales que eran y ahorita son derechos ya a nuestro país, de inversión en países que expulsan migrantes y que se tuvieran desarrollo, inclusive en cosas de medio ambiente. Un programa muy ambicioso nuestro es el de Sembrando Vida, donde se ha degenerado producción de árboles particularmente, muy diverso tipo, y su desarrollo para ir recuperando bosques y zonas forestales y para generar actividad económica con una importante inversión económica y social a comunidades que generan posibilidades de una vida en mejores condiciones y que desalientan la migración. Entonces, de cualquier manera sí tenemos ya efectos que no se habían manifestado en nuestro país en el sentido que planteas, que es que cada vez ves más migrantes en ciudades importantes, la capital incluida, que están en condiciones de vulnerabilidad absoluta, viviendo en la calle. Son gente que está buscando trabajo, que está buscando una oportunidad y que está en condiciones muy adversas. Entonces, yo creo que es un reto para la humanidad entera ir dando respuesta al tema de la migración, que no es porque la gente quiera migrar, sino es por absoluta necesidad, y que evidentemente los países que tienen una mejor situación económica pues son un polo de atracción muy poderoso. Lo que yo insisto que es lamentable es que en pleno siglo XXI siga habiendo racismo, y me parece todavía más grave que se utilice como una política pública, y me parece todavía más delicado el ascenso del fascismo que se está dando nuevamente en muchos países del mundo. Creo que es una alarma muy seria y que pues, deberíamos enfrentar, porque yo estoy convencido que todo ser humano debe ser respetado en su dignidad como tal, y todo pueblo, y que deberíamos encontrar una relación mucho más armoniosa tanto entre los seres humanos como entre las naciones y el mundo entero. No soy ningún idealista, pero creo que hacia allá debemos caminar con toda seriedad y consistencia. No sé si tú quieres comentar algo. Gracias, presidente. Pues solamente reiterar que el Gobierno de México, en su artículo 89 de la Constitución, marca la ruta de las relaciones exteriores,
y ahí establece de manera muy clara principios de no intervención, de libre autodeterminación y de solución pacífica a cualquier conflicto. Y así es como México ha construido una posición de confianza a nivel mundial y de credibilidad, y siempre ha estado en disposición de poder participar en negociaciones que construyan la paz. Así fue consistente inclusive la semana pasada en un voto de las Naciones Unidas en torno a un tema de Ucrania, y así seguirá siendo, y así lo ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo dijo el presidente del Senado. En el tema pues de agroindustria, me parece que hay una gran oportunidad para poder explorar, yendo hacia adelante, pues una oportunidad para incrementar la relación comercial entre Dinamarca y México. Me parece que México es líder en varios segmentos, pero todavía hay muchas cosas por hacer, y me queda claro que Dinamarca tiene pues también tecnologías importantes. Sería interesante que con el embajador pudiéramos explorar ahí algún tema muy específico de ambos sectores. Y bueno, decirles nada más que en México estamos también llevando a cabo 16 reformas constitucionales, y una de esas reformas tiene que ver con la reforma energética, y ahí ha dejado muy claro la presidenta, pues ha delineado la ruta, y una tiene que ver con las energías renovables y cómo potenciarlas, ¿no? Entonces sería también ahí, me parece que hay una área de oportunidad muy importante para poder construir en conjunto con Dinamarca y México, compartir experiencias y ver si pudiéramos ahí complementarnos, ¿no? Se estableció un porcentaje de, si no me equivoco, más o menos el 50% de energía en un periodo de tiempo ya de energías renovables en el país. Entonces, pues ahí tenemos mucho que trabajar. Esos son los temas que creo que se abordaron y que ya tocó el presidente del Senado, ¿no? En el tema migratorio, perdón, nada más decir que la experiencia de la Unión Europea me parece que es muy atinada cuando se consolida la Unión Europea y se hacen las cuotas compensatorias y los programas de desarrollo regional. Yo soy de la idea de que eso se debe escalar. México debe explorar eso en algún momento con Estados Unidos y Canadá, porque me parece que son ejemplos de política pública muy exitoso que permitió que primero Europa tuviera un piso mínimo de seguridad social y desarrollo, pero también focalizó en ciertos proyectos también de desarrollo económico y productividad, recursos para poderlos desarrollar. Y me parece que mientras eso no se haga en los países que hoy todos los días se rezagan en sus capacidades productivas, el fenómeno migratorio va a seguir acrecentándose, pues por esa necesidad que decía el presidente de cualquier ser humano de querer tener una mejor calidad de vida. Entonces me parece que eso debe ser una discusión, una conversación ya en los foros internacionales para encontrar esos esquemas que permitan ir complementando y generando esa mayor igualdad social. Muchas gracias. Primero, un poco sobre la transición verde. Es la razón por la que estamos aquí también, para hablar sobre cómo podemos ayudarnos entre todos nosotros. En Dinamarca, por ejemplo, tenemos buen conocimiento sobre molinos, también paneles solares y también la energía eólica. Si alguna vez van a Dinamarca, con gusto invito a una delegación mexicana para que vean ustedes cómo hacemos estos proyectos de energía eólica y solar. También empezamos un proyecto para almacenar emisiones CO2 en
pozos petroleros, y también con gusto se los podemos mostrar. Y yo fui director general del Consejo Agrícola de Dinamarca y espero realmente con mucho gusto reunirme con el secretario de Agricultura mexicano, porque sé que hay muchas cosas que podemos hacer entre nosotros y tenemos mucho conocimiento en este sector agrícola en Dinamarca. Como ya les dije, ustedes son un país muy importante que produce alimentos para millones y millones de personas y por supuesto ustedes quieren continuar esto con menos insumos. Esto les podemos ayudar nosotros, es decir, todas las verduras que se comen en Estados Unidos provienen de México, eso lo sabemos. Nadie puede vivir sin alimentos, nadie puede vivir sin comer, entonces esto es muy importante. Ustedes son una gran cámara alimenticia para otros países, podemos así desarrollar nuestros vínculos en este rubro particular. Y por otro lado, esto lo hablaremos también, así como también la transición verde en el sentido más amplio del término. Y sé que ustedes, es decir, nosotros, dependiendo del gas ruso, yo sé que ustedes también dependen de petróleo y gas de Estados Unidos y por supuesto lo que vimos en Europa, ser demasiado dependientes de solo un país, pues es algo que puede realmente tener una reacción muy negativa, porque cuesta miles y miles de millones de dólares de personas comunes y corrientes que bregan, que luchan por tener calefacción en sus casas, especialmente en el invierno. Sé que ustedes están trabajando en este asunto en particular, están tratando de ser más independientes de otros países en este sentido. Lo que usted dice sobre la cuestión social, por supuesto que es algo importantísimo. Tenemos altos impuestos en Dinamarca, pero los beneficios sociales es todo gratuito para todos. Usted puede ser el director general de una empresa, pero su hijo no irá a la universidad, si no es lo suficientemente inteligente. Usted puede estar trabajando allí en un taller mecánico, por ejemplo, y si su hijo es más inteligente que el hijo del director general de una empresa, él irá a la universidad. Entonces tratamos de socializar todo esto en Dinamarca. Un tratamiento en un hospital, todos somos iguales en los hospitales. Por supuesto que esto cuesta mucho y lo hacemos a través de los impuestos, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Tenemos una responsabilidad, también la tenemos en México, tratar de convencer a otros países que tengamos ajustes sociales y nosotros utilizamos el coeficiente para tratar de que no sea una sociedad totalmente equitativa, pero sí que todo se permee de arriba abajo, de abajo hacia arriba, y por supuesto que no haya estas brechas. El año pasado, por ejemplo, fuimos a Sudáfrica y creo que esto habla de parte de todos nosotros. Se nos rompió el corazón porque vimos la enorme distancia entre los muy pobres, la gente trabajadora que vive en una situación de miseria y los que son muy pudientes, y cómo viven estos ricos, ¿verdad? Todos los países necesitan lidiar con esta situación, enfrentar esta situación, si no podemos tener disturbios sociales. Las personas van a estar muy molestas de lo que nosotros hacemos como políticos y permitimos que persista esta situación. Muchas gracias. Pienso que sí, tenemos aquí una sociedad más equitativa y los trabajadores tienen mucho poder, pero lo único que tenemos que dar también es educación, es trabajo. La educación significa más poder como país si tenemos más educación. Y también puedo yo también tener una situación así, y puedo tener atención médica incluso si no tengo el dinero. De eso se trata a fin de cuentas. Pienso que eso hace muy fuerte a Dinamarca también, pero es algo por lo que realmente luchamos. Hemos luchado por esto muchos años. No es algo que empezó hace 2 o 3 años. 100 años hemos estado luchando por esta igualdad en los servicios. Qué agradable es estar aquí con ustedes.
Me cae tan bien la gente mexicana, pero la comida mexicana, ¿qué les puedo decir? Realmente me encanta. Llevo 2 días, 5 días más, les agradezco. Qué comida maravillosa, gracias. Pues sí. En el tema de energía, nosotros tenemos justo en la zona a la que van a ir de Oaxaca parques eólicos ya de muchas décadas. Se ha hecho una muy importante inversión en Sonora, del parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica, y se viene trabajando. El problema es que sigue sin resolverse su intermitencia, que no son sistemas que deben estar respaldados por la generación de energía permanente. Todos nosotros tenemos, con los gobiernos neoliberales se abrió a la inversión privada mucho, y se había descuartizado, hecho 5 empresas, Comisión Federal de Electricidad, que era la empresa que abastecía electricidad, una empresa pública. Ahora con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se volvió a integrar en una sola empresa, quedó el 46%, entiendo, hasta el 46% del mercado de abastecimiento de electricidad para la inversión privada. La inversión privada genera el 60% de la contaminación, porque hablan de energías limpias, pero la mayoría la genera con gas, que es considerada energía limpia, sigue siendo. De cualquier manera, nosotros ¿cómo se llama la contaminación? Sí, pero hay un indicador ahí nuestro país da como el 1%, o sea, en realidad se concentra en Estados Unidos, en China, en Alemania, de parte de la Unión Europea, en Rusia. Son 6 países los que generan la mayor contaminación. Nosotros vamos a seguir avanzando en disminuir esos niveles. Reitero que la compañera presidenta es una convencida y una estudiosa. Ella fue académica en la UNAM sobre el tema y está comprometida en ello. En cuanto a petróleo, pues Pemex ha sido una de las empresas petroleras más importantes del mundo y estamos en su recuperación, porque también durante los gobiernos neoliberales la endeudaron. Pemex le dio al país durante décadas más del 40% del presupuesto nacional. De 2000 a 2012, 2 gobiernos de la derecha ingresaron al país 672 mil millones de dólares y no sé qué le hicieron a ese dinero. Fue una situación muy, muy delicada. Entonces, en materia de petróleo tenemos mucho conocimiento también. El intercambio puede ser muy, muy, muy útil, muy productivo. Ahí sí cuento una anécdota. Un funcionario de Pemex, Ocampo Torrea, muy experimentado en cosas de refinación, le tocó estar en Europa, sentado en la mesa con las principales petroleras del mundo, y lo trataron con cierto menosprecio. Decía, no, México es un país subdesarrollado, y él decía, no, en materia petrolera nosotros somos de las 10 principales empresas petroleras del mundo. Y entonces un inglés, por cierto, según contaba la anécdota, el arrogante, les dijo, what about the corruption? Y entonces Ocampo Torrea dijo, no, en materia de corrupción sí somos subdesarrollados, no invadimos naciones, no saqueamos países, no generamos guerra contra otros pueblos y queremos seguirlo siendo. Nosotros compartimos el modelo danés, es un modelo que tiene mucho prestigio de su igualdad social, de la mejoría de los servicios. Nuestro compañero presidente hablaba de crear un servicio de salud como el de Dinamarca y se lo acababan porque decían que estábamos lejísimos de esa posibilidad, y tendremos mucho interés en conocer cómo se fue construyendo, cómo se fueron ganando esos derechos, cómo se fueron impulsando, consolidando, cómo han hecho para que no se vayan atrás, porque muchos países de Europa tuvieron un desarrollo de derechos sociales muy poderoso y luego fueron siendo desmantelados de manera muy dramática bajo el argumento de que ya no era posible, viables económicamente, y eso pues nunca son costos, son inversiones sociales importantes y que efectivamente son la salud, la educación, la vivienda, diría yo, elementos de redistribución de riqueza muy importantes en beneficio de nuestros pueblos. Entonces, sí, estoy convencido que esos son los temas. Yo digo que tenemos que construir una sociedad donde nadie sufra por carencias económicas y cada quien construya
su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Así es que en las cosas de fondo vamos a ir coincidiendo mucho, porque sí tenemos el reto de ir construyendo una sociedad mucho menos desigual. La nuestra, no, bueno, ahora que van a Oaxaca, las desigualdades en nuestro país son muy grandes. O sea, en los 6 años del gobierno del compañero presidente López Obrador avanzado muchísimo en atender esos temas. Con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será todavía igual de poderoso o quizás más. Es una mujer muy comprometida, y yo termino planteando que tenemos retos muy grandes. O sea, uno de los lemas de nuestro movimiento es: por el bien de todos, primero los pobres. Y yo he insistido que no hemos llegado a los más pobres de nuestro país, que son las personas que están en situación de calle, quebradas como personas, rotas como personas por violencia intrafamiliar, atrapados en droga, en alcohol, en problemas sociales de muy diverso tipo, que además son caldo de cultivo para la delincuencia. Y ahí seguramente la experiencia de cómo fueron ustedes mejorando las condiciones de vida del pueblo danés nos serán siempre de mucha utilidad. Ya en algún momento esperamos ir. Yo no veo para cuándo pueda salir a ningún lugar. Estamos aquí, como decía el compañero senador Murat, con una tarea legislativa muy fuerte. Nosotros hemos tenido 2 momentos relevantes. En 1857 un congreso que separó la Iglesia del Estado y que fue la consolidación de las fuerzas liberales en nuestro país. Es la Constitución que sigue rigiendo, y en 1917, producto de la Revolución, se hizo una profunda reforma a la Constitución en materia de educación libre, pública y gratuita, de reparto agrario, de recuperación de la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo, de derechos laborales y de consolidación del Estado laico. Pero en esta etapa, sin arrogancia, lo decía la propia compañera presidenta en una reunión con legisladoras y legisladores del movimiento, es tan relevante como esas 2 etapas previas el proceso de cambios en el marco legal, en el marco constitucional que estamos llevando a cabo. Entonces, vienen en un momento muy importante de nuestra historia, en un momento de profundas transformaciones e, insisto, de gran politización de nuestro pueblo. Quizás en materia económica estamos todavía batallando, pero creo que en materia social, sin ninguna arrogancia, nuestro pueblo está viviendo uno de sus mejores momentos de conciencia, de compromiso, de participación colectiva, de transformación, y es motivo de gran responsabilidad, pero también de gran satisfacción para nosotros. Reiteramos la bienvenida si van a estar acá después de venir a Oaxaca, los invitamos al pleno de nuestra Cámara de Senadores. Esos vamos a hacer martes, miércoles, en una de esas hasta el jueves. Si están acá, los invitamos con mucho gusto. Hubiera valido la pena preparar una sesión donde pudieran participar. Pues podríamos revisar si todavía podemos generar las condiciones para que den un mensaje a nombre del Parlamento del Reino de Dinamarca. El Parlamento danés para nosotros sería pues muy positivo, ¿no? Thank you very much. Muchas gracias, Su Excelencia, por esta invitación. Iremos a Oaxaca el miércoles y ya tenemos un programa pues muy activo. Gracias, es un honor recibir esta invitación que nos acaba de hacer, pero la tendríamos que deliberar con nuestro embajador a ver si es posible, pero le apreciamos profundamente esta invitación. También quisiera informarles que tendremos una reunión con empresas danesas que ya están instaladas en México, y esta reunión tiene el objetivo de tratar de ayudar a esas empresas que ahora ya están en México, pero también para promover la llegada a México de otras empresas, para alentarlas a que hagan negocios en México. Necesitamos fortalecer estos vínculos no solamente entre Dinamarca y México, sino también entre México y la Unión Europea. Y ustedes pueden estar seguros que se lo digo a tantos amigos en el Parlamento Europeo, y les informaré a mis amigos allá sobre esta reunión aquí en el Senado de la República. También les informaré de esta amistad, de esta hospitalidad y de la voluntad de que haya más cooperación entre México y la Unión Europea. Y estoy cierto de que después de mañana esto será incluso más importante
para México y para la Unión Europea y Dinamarca tener más negocios conjuntamente para poder enfrentar, si me lo permiten decir, si el mundo cambia mañana, tenemos que enfrentar esto, tenemos que lidiar con la situación. Y entonces, obviamente, esto lo podremos hacer con más comercio, más libre comercio, y esto ayuda a sacar a las personas de la pobreza, para que la gente pueda vivir en una nación pudiente. El libre comercio nos ayuda a hacer esto. Un libre comercio sin impuestos, sin aranceles. Esto es lo mejor para todos los países y pienso que podemos hacer algo juntos en este asunto, si me lo permite. A nombre de todos nosotros, a nombre de mi comitiva, nos sentimos muy honrados de que hayan tomado el tiempo para estar con nosotros. Ha sido el mejor inicio de nuestra visita en México y esperamos con mucho gusto visitar Oaxaca y por supuesto también reunirnos con el secretario de Agricultura para también reunirnos con personas de la Marina. Yo soy ex ministro de la Defensa y yo soy un oficial militar, entonces ahí está también parte de mi corazón. Estamos esperando con mucho gusto quiero decir, tener estas reuniones. La transición verde, como ya se ha dicho, también está en la agenda. Tenemos a personas muy capacitadas en nuestra embajada danesa aquí en México que han trabajado en estos asuntos. Cada uno de los días trabajan en ello. Y por supuesto estarán con nosotros en todas estas reuniones que les menciono. Espero que haya mucho que podamos hacer y que también los empleados de la embajada tienen mucho trabajo después de esta reunión incluso y de esta visita. Para poder nosotros llevar tanta información a Dinamarca, se lo daremos al Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestro embajador, al Ministerio de Comercio de Dinamarca. Sé que nuestro embajador recordará cada palabra que hemos dicho aquí y que diremos durante nuestra visita. Muchísimas gracias. Les deseo lo mejor desde el lado político, lo mejor a ustedes dos. En su vida privada también les deseo lo mejor, pero permítanme decir felicidades por la elección. Y les deseamos lo mejor por el trabajo tan importante que tienen frente a ustedes para poder hacer que México avance incluso más de lo que ya ha avanzado hasta el día de hoy. Muchas gracias. Damos la bienvenida. No, yo supongo que con el secretario de Agricultura ya tienen la reunión, ya la tienen, perfecto. Y comentaba la invitación, no todos los días viene el presidente del Congreso del Reino de Dinamarca y una delegación tan importante, por eso pensé de pronto la posibilidad un poco forzada, pero si no ya habrá oportunidad de que regresen y los invitemos al pleno de la Cámara de Senadores. Y yo solo diría, si el mundo cambia mañana, el mundo cambia todos los días, pero creo que mañana cambiará un poquito más. Entonces, pues el reto, como dicen los chinos, las crisis son oportunidades. Las chinas, los retos, las crisis son oportunidades y creo que vamos a tener una oportunidad grandecita por lo que se ve. Y bueno, pues hay que tomar el tamaño del reto. Para nosotros nuestro objetivo es servir a nuestro pueblo, mejorar las condiciones de vida, generar que la gente pueda vivir legítimamente producto de su esfuerzo. Y en esa línea pues, vamos a ir coincidiendo. Sé que buena parte de la igualdad social en los servicios públicos que se sostienen impuestos importantes. Tenemos que ver cómo le hicieron para que no tuvieran tanta resistencia, porque tuve el otro día una reunión con empresas norteamericanas y me decía una de sus altas funcionarias, nosotros somos felices pagando impuestos. Le dije, mira, nos tienes que dar un curso para ello, porque ni yo soy feliz pagando impuestos, estoy convencido de apoyar a nuestro gobierno y a nuestro movimiento. Entonces, pues toda la experiencia del camino que ustedes han recorrido siempre nos será de utilidad. Y la nuestra también será, porque sí estamos de verdad en un momento realmente importante del desarrollo político de nuestro pueblo y de nuestra patria. Y reitero nuestro gusto de que estén aquí, nuestro agradecimiento también del tiempo que han destinado a esta reunión y nuestra permanente disposición a los acuerdos, a la amistad, al intercambio, no solo económico, sino
de las culturas de nuestros pueblos, de las experiencias y de cómo podemos caminar para que la humanidad por fin trate a los seres humanos como tal. Muchas gracias por su visita. Sí, claro, te invitamos, yo soy muy igualado, tú me dices excelencia, yo acá hablándote de tú, te invitamos a firmar el libro de Visitantes Distinguidos. Ya tenemos que resolver eso. Yo tengo algunos que Isaac. Yeah. Skal jeg sige det på dansk eller ikke? Skal jeg sige det på dansk? Okay. Okay, I'm being asked to say what I've written, the Danish part, and I. Se me pidió que les diga lo que escribí en danés. Ha sido un inicio fantástico en nuestra visita, también planeada esta semana aquí en México. Fantástico, gracias. Muchas gracias. No, tocamos las sillas para mí. Bueno, primero recibo. Sí. Ahorita, bueno, la hacemos al final la foto. Doy el regalo. Thank you. Hacia acá, para la... Come on. O sea, primero, ¿no? Ahora sí.
Thank you so much. Nice to meet you.